pues las vamos a poner en este punto. Miren. Pongámosle distancia. Miren. A este pongámosle 10 metros. A este de aquí arriba, miren, vamos a hacer notar que van a trabajar las mismas figuras. Voy a ver si puedo copiar y pegar estas mismas figuras con las mismas distancias para ver cómo actúan esas mismas cargas dentro de un marco rígido. Voy a hacer un poquito más chiquito la figura para que se pueda acomodar sobre este elemento. Las mismas cargas, de solo le vamos a añadir un marco rígido, que puede ser una columna o una pared o un muro cortante. Más adelante van a ver en su carrera que son los muros cortantes. Y este elemento es que puede ser una grada o puede ser un muro de retención, como lo quieran ver. Más adelante en sus clases lo van a visualizar. Vamos a definir entonces, miren. Vamos a definir entonces que esto es un elemento articulado y esto es un elemento de rodillo. Vamos a agregar entonces, para hacer un poquito más bonito el ejercicio, miren, una carga lateral en este sentido, ¿eh? Pongámosle así para que sea un poquito más entretenido el ejercicio, si no, vamos a estar aburridos en esta hora. Un ejercicio de esta manera, miren. Por aquí pongámosle una carga de viento que actúe de esta manera. Pongámosle valores, ¿ve? Para no complicándolas, trabajemos con el mismo valor. Este mismo valor aquí. Y a este, para no hacerlo complicado, el mismo valor en este tramo de aquí. 1 kilonewton sobre metro. Pongámosle una distancia aquí, pongámosle 4 metros. 4 metros aquí. Para que no quede. Para que todos entremos en sintonía, va a ser definir entonces las reacciones en esos extremos. Por pedagogía se le ponen nombres a cada tramo, miren, cada punto. Este va a ser el tramo 1. O para no confundirle, vamos a poner letras. Miren. El tramo A. Por aquí va a ser el tramo B. Este es otro tema ahí. Es el mismo tema, solo que aplicado a marcos rígidos. Aquello véanlo como un repaso para que sepamos cómo actúan los diagramas de cortante y momento sobre una viga.
Ya ya es en sí lo que nosotros evaluaríamos, los marcos rígidos, que ya es lo mismo, diagramas de cortante y momento, solo que aplicado a marcos rígidos. Es la misma temática, solo que ya tiene 3 tramos en sí. Ya lo vamos a ver en este ejercicio. Te ocupo que me ayuden, miren, a calcular las reacciones sobre este punto. Vamos a tener 2 componentes, miren. Una horizontal que actúa en este punto. Vamos a poner aquí color negro, miren. Y otra vertical que actúa en este punto. Son 2 componentes, miren. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Miren, antes, para intentar hacer esos diagramas, lo primero que debo abordar va a ser calcular estas componentes. La voy a hacer en este espacio que da la presentación por aquí. Miren. Tengo que mi lado horizontal vale 4 y que mi lado vertical vale 10. Con esos 2 elementos yo calculo la hipotenusa de esa barra o de esa sección inclinada. El valor de esa hipotenusa, si ustedes me siguen, sería 4 al cuadrado más 10 al cuadrado, daría 10.77. Ese sería el valor de la hipotenusa. Entonces, ese valor es el que vamos a agregar. 10 puntos. Todos estamos aquí, estamos agregando ese valor, que es el valor de esta línea inclinada. 10.77 metros. Lo voy a poner aquí de forma inclinada para hacer saber que es el valor de esta barra. Aprovecho el espacio para felicitarlos hoy en su día. Ya siéntanse ingeniero, dentro de poco van a ser ingeniero y es tomarlo como así, les sirve de motivación. Yo a su edad también lo hacía, me sentía ya ingeniero y más aplicando cositas de ingeniería civil. Es donde le va agarrando gracia a uno a lo que se va a dedicar. Pues entonces, lo felicito en este día. Más es un día muy especial, se celebra en todo el territorio nacional el Día del Ingeniero Civil. Lastimosamente lo tenemos que hacer bajo esta modalidad y les invito a que participen en todas las actividades del día de hoy. Pues siempre tenemos que abordar la parte académica, pero siempre va a haber sus espacios para asistir a las charlas o alguna actividad de recreación que tenga la directiva. De mi parte les deseo lo mejor. Espero que los compañeros de San Pedro los puedan acompañar en un intercampo que van a ver, pues para que podamos compartir todo y de eso se trata, pues. Posiblemente otros años tendríamos fiesta y pastel y de todo, pero hoy ni modo, Dios nos tiene en esta modalidad y hay que acatarnos a él, pues. Es preferible estar así que estar en una cama, como les he dicho otras veces, postrado o luchando con una enfermedad. Entonces, hasta por eso hay que darle gracias al Señor. Vamos a definir, miren, antes de calcular esas reacciones, esta medida, ¿ven? La medida a la que actúa esa fuerza. Pongámosle aquí, pongámosle una medida mejor horizontal, ¿ven? Para que se note menos que va a actuar a 2 metros, o sea, la mitad de esa figura, ¿ven? Va a actuar a 2 metros. ¿De cómo se sacan estas componentes? Miren, esta línea azul, que es la fuerza, miren, actúa de forma perpendicular a la figura. Allá en física nos definieron que cuando se daba esa situación, este ángulo que se formaba en este punto, miren, iba a ser este ángulo que se forma en este punto.
¿Cómo así? Si nosotros sacamos relación de ángulos, este ángulo va a ser este mismo ángulo que se muestra en esta fuerza. Este va a ser el complemento de ese ángulo y este de nuevo va a ser el complemento de ese ángulo. O sea que se invierten las funciones aquí. Miremoslo de esta manera. Ingeniero, Dígame. también se podría sacar con el método de igualación de triángulos, de fuerzas y distancia. También, exacto, también. Correcto, como dice el compañero, también puedo hacer, así como en la física y como en álgebra, miren, el método de la igualación de fuerzas y distancias. Se puede aplicar también el mismo método. No hay. Te vamos a definir que ese ángulo es θ, miren, este ángulo de aquí. Solo hago para ilustrarlo y definirle que es el mismo ángulo. Miren. Es el mismo ángulo que se plantea en este punto y es el mismo ángulo que se plantea en este punto. Es como dice Luis, lo que voy a hacer aquí es una relación de triángulos entre fuerzas y distancias. ¿Cuál es fuerza? Pues esta fuerza también se refleja, miren. La voy a hacer aquí para cerrar ese triángulo en esta parte de aquí. En esta parte de aquí solo la vamos a girar horizontalmente y esta misma fuerza. Ese sería el triángulo de fuerza y este ángulo sería este ángulo aquí. ¿Cuál sería el triángulo de distancias? Pues serían las distancias que se forman en ese elemento. Sería ese triángulo que se forma entre estos tres elementos. Fíjense bien, esta es una manera de también lograrlo. ¿Ve? Voy a crear entonces el espacio aquí para poder hacer esa igualdad. ¿Qué es lo único que conozco? Miren, la fuerza, aquí es 1 kilonewton, la fuerza de 1 kilonewton. Entonces voy a decir entonces que la componente vertical de ese punto, miren, la componente vertical de ese punto va a ser igual. Si yo giro este triángulo de fuerza, miren, se me va a quedar de una manera parecido a este. O sea que si este es el lado opuesto a este ángulo, es esta parte vertical, miren. Te voy a decir lo siguiente, espero que no confundirlo. ¿Ve? Va a ser 10 entre la hipotenusa, miren, que va a ser 10.77. Eso va a ser igual a la misma relación dentro de las fuerzas, que va a ser el lado opuesto al ángulo, miren, que va a ser esta componente horizontal, le vamos a llamar fuerza X, entre la hipotenusa, que vale 1. Entre la hipotenusa, que es la fuerza, miren, la fuerza, hablando del triángulo de fuerzas. Ahí voy a encontrar esa componente en F, que le estamos llamando F fuerza X. Si yo hago esa operación, entonces la fuerza X va a ser 10 entre 11.77. Ese va a ser el valor de esa fuerza X. Pueden llamarle fuerza 1X, fuerza X. Lo que no quiero es llamar la fuerza en X porque se nos va a confundir cuando hagamos la sumatoria de fuerza. Entonces, por eso no le pongo fuerza en X, Fx o Fy. De la fuerza en X, entonces, haciendo el valor numérico, les va a dar 0.85. Algo similar voy a hacer con la fuerza en Y. Lo mismo, miren, tengo el ángulo aquí, entonces va a ser el lado adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente va a ser 4 y la hipotenusa, que va a ser aquí, perdón, aquí es 10, pero yo lo hice con 11. Revisen ese dato, a ver.
¿Era 10 o era 11? 10, ingeniero. Sí, es 10.77. Sería 10 entre 10.77, 0.93, va. Rectifican ahí, porfa, que había puesto 11.77, pero es 10.77, lo mismo aquí, ¿ve? Es 10.77. Ese valor entonces me va a dar 4 entre 10.77, 0.37. Esas son las componentes, miren, de la fuerza que estamos definiendo. 0.37 para el lado de la Y y 0.93 para el lado de las X. ¿Alguna duda hasta aquí? Inge, Dígame. no es un lado del triángulo entre el otro, el mismo lado del triángulo y los No, lados. no, porque tiene que ver la ubicación del ángulo. Depende de la ubicación del ángulo. Ok. Repito esta parte, tenemos que enfocarnos en cómo está actuando en base al ángulo. Si yo quiero hacer la relación, va a ser el lado adyacente al ángulo entre la hipotenusa, lado adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Y en el triángulo de fuerza va a ser el lado adyacente al ángulo, que va a ser la fuerza en X entre la hipotenusa, que en este caso va a ser 1 kilonewton, que va a ser 1. De ahí despejo para esa fuerza en X me da 0.93. Y en el caso Y lo mismo, aquí va a ser en Y. La fuerza en Y lo mismo, miren. Lado adyacente, miren, al ángulo, lo voy a relacionar con el lado adyacente del triángulo para que me dé esos valores. Una vez definido eso, miren, voy a ver si puedo agrupar toda esta imagen. Voy a ver si la puedo agrupar para definirlo. Voy a agruparlo, miren, y poderlo copiar en la siguiente figura. Vamos a duplicar aquí y poder calcular esas reacciones. Ya una vez duplicado y ya teniendo la figura, la hacemos un poco más pequeña, miren, y poder calcular esas reacciones. Fijémonos bien, ¿ve? Para el cálculo de esas reacciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la sumatoria de momentos. Siempre se empieza, no es ley, pero por lo menos así lo dicen los libros, empezar por el punto que tiene más incógnitas. Ya es cosa sabida para ustedes. Que voy a empezar por el punto D. El punto donde tienen más incógnitas ustedes. Entonces, el punto por hoy lo voy a hacer yo. Miren, los ejercicios subsiguientes ya va a estar planteado para que no nos atrasemos en el cálculo de reacciones, que ya es cosa básica para ustedes, pues. Sí es de gran importancia porque si calculo mal las reacciones, tengo malo todo el ejercicio, pero no lo vamos a basar en eso, sino que en planteamiento. Si va, digamos, si yo calculo mal una reacción, si va a tener su puntaje menos, pero sí considera que lo que estamos evaluando es manejar todo el contenido de los diagramas de fuerza, de cortante y de momento. Entonces, ¿cómo calculo esas reacciones? Bien sencillo, ¿ve? Nada del otro mundo, ¿ve? Voy a calcular las reacciones en base al punto D, que es este punto que está inclinado. Miren, este es el punto C y este es el punto D. ¿Qué voy a decir ahí? Miren, lo primero que va a actuar es la reacción de rodillo. Entonces va a ser RA. Lo voy a poner en Y para dar a entender que es Y por su distancia hasta el punto D.
negativo, miren, porque está girando en contra de las manecillas del reloj. $10 más 14. ¿Qué otra fuerza actúa? Miren, la fuerza triangular. Algo fundamental para esto, miren, es puntualizar la carga. Pero debido al método que nosotros utilizamos, no aconsejo yo puntualizarla porque nos puede confundir a la hora de tratar esa carga triangular. Nos puede confundir por el hecho que podemos definir que el diagrama es una carga puntual y no es una carga puntual, sino que eso es una carga triangular. Entonces, para efecto del ejercicio no lo voy a tomar como una, no voy a puntualizar. Solo la voy a puntualizar para tener su brazo. Dígame. ¿Por qué 10 más 14? 10 más 4 sería 10 más 4 menos, miren, la carga triangular. Es una carga triangular, miren, automáticamente un medio multiplicado. No sería 12 más 4, Inge. 12 tiene esto. Sería 12 más 4, ingeniero. Sí, yo pensé que era 10. Me disculpo. A ver, 3. Sí, 12, o sea, 12 más 4 menos un medio, miren, de la carga distribuida, que en este caso es 3, por la distancia a la que actúa, que es 10, miren, por su brazo, el brazo de esta carga. Para eso vamos a puntualizar la carga, miren, con el único objetivo de que solo me sirve para encontrar su distancia. Allá en estática aprendimos que actuaba a 1/3 de su ángulo de 90, miren. O sea que actúa a 1/3 de aquí. Esta flechita que miran en anaranjado va a valer 1/3 de su distancia total. Pero si ustedes se fijan, no ocupo ese valor, sino que ocupo el valor opuesto a este valor. Si yo calculo este valor, me va a dar, vamos a darle aquí un poquito. Si yo calculo este valor, miren, 1/3 de 10 me va a dar igual a 10/3, o sea, 3.33. 10/3, miren, que va a ser igual . $10 para los humildes y 3.33 para los fresitas. Así como esa es la distancia de esta flechita amarilla. Ahí actúa el centroide de esta figura. Pero nosotros no ocupamos esa distancia, sino que la parte contraria. O sea que a los 10 metros le vamos a restar esa distancia. ¿Cómo sería la ecuación entonces? Sería algo parecido a esto. 10 menos, voy a hacer paréntesis para que no se mire que es 10/3. ¿Qué otra figura, qué otra carga actúa? Si ustedes se fijan, para calcular las reacciones de este tramo, y es lo nuevo de esta temática, se toma en cuenta todas las cargas que actúan en el sistema o en la estructura. A eso se le llama marco rígido, en la cual todos los extremos de los elementos trabajan como puntos articulados. Solo los extremos que están, por decirlo, empotrados tienen diferente determinación. Allá en cálculo 2 van a ver cuando los dos extremos están empotrados, cuando los dos extremos están articulados.
o un articulado y un empotrado, o un empotrado y un rodillo. Nosotros, como nos basamos en la estática, solo lo vemos como un articulado y un rodillo, siempre. Allá en estructural 2 les van a enseñar cuándo se toma así y cuándo se toma de otra manera. Allá se van a topar con eso. Ya con otros métodos más sofisticados en sí el análisis, pero fácil de manejar. Definimos esto entonces, la siguiente carga va a ser esta carga rectangular. Primero la carga, después la distancia a la que actúa sobre el elemento y de ahí el brazo. El brazo de este punto hasta el punto D. ¿Cómo encuentro este brazo? Miren. Ya sé que el rectángulo tiene 3 metros. Va a actuar a la mitad, entonces esta parte vale 1.5. ¿De cuál parte estamos hablando? De esta flechita anaranjada. Miren. Esa distancia vale 1.5. Y le voy a sumar toda su distancia hasta llegar al punto D. Miren. Decimos entonces, lo voy a hacer así manual para que ustedes a la hora de estudiar vean de dónde salió ese elemento. 1.5, miren, que representa esto, más los 9 que representa esto, miren, más los 4 para llegar al punto D, pero no perderlo con esto. Luego, la carga triangular, miren. Solo que este rectángulo ya trabajaba de forma positiva, porque ya está actuando en contra de las manecillas del reloj. Esta triangular trabaja trabajando a favor de las manecillas del reloj y estas en contra de las manecillas del reloj. Entonces, esta también va a ser positiva. Va a ser entonces la carga triangular de este extremo. Como es triangular, ve automáticamente un medio por la carga triangular que es 3 por su brazo, ve por la distancia a la que actúa que es 3 por su brazo, miren hasta el punto A. El mismo caso, ¿ve? La fórmula solo me entrega esta distancia que está en anaranjado. Y esa reacción de 1 no la vamos a tomar. ¿Esa qué? Esa fuerza de 1 no la vamos a tomar. Sí, ya al final, sí. Vamos en este orden, para llevar un solo orden, ya la vamos a tomar. Esta fuerza triangular, miren. Ah, la de 1, esta dice, cierto. Gracias. Más 1 por la distancia hasta el punto D, que va a ser entonces 4. Vamos a llevarlo en orden, miren, que va a ser 6 más 4. 6 más 4. Hoy sí vamos con la triangular, miren. Había obviado esa carga, hay que tener cuidado con eso. Ya eso ya nos cambia toda la temática. Por eso es que este examen lo vamos a hacer en tríos, para que todo lo podamos definir y dejemos a alguien encargado de typear y los otros pensando cada uno de los cálculos. Ya 3 personas que digan el mismo valor, pues ese valor tiene que ser. Pero si 2 lo hacen y les da diferente, pues el tercero le va a dar la razón a cualquiera de los otros 2. Entonces esa es la ventaja de hacerlo en trío, para que ustedes, y el hacerlo en trío no es que no voy a estudiar, si la velocidad la voy a agarrar estudiando, pues si yo no estudio no le voy a agarrar velocidad, porque el examen va a estar diseñado de tal manera que se pueda resolver en el tiempo estipulado. Entonces la velocidad la voy a agarrar haciendo los ejercicios, no va a ser que en el examen voy a estudiar. Un medio, miren, por la distancia a la que actúa, por la carga distribuida, por su brazo. Como les decía, este brazo, la fórmula nos da este aparte, pero ocupamos la parte contraria, entonces lo vamos a hacer 3 para no confundirlo, menos 3 tercios
o 3 menos 1 para verlo de esta manera, más los 4 metros. Ingeniero, Dígame. sería lo mismo ahí que utilizar el 3 por Por 2 tercios. Sí, Ok. lo mismo sería así. Yo lo pongo así para que lo podamos visualizar de dónde es que sale ese elemento, pero si ya lo manejamos de solo, que es 2 tercios, bienvenido sea. En eso estamos. Acuérdense que lo estamos formando para ingenieros y debemos de tener la capacidad de visualizar las cosas de diferentes maneras. Y si tenemos la razón, pues vamos a llegar al mismo resultado. Si no tenemos la razón, vamos a tener resultados diferentes. Pero si hacemos el mismo análisis, no importa por qué punto lo vayamos, por qué método lo vayamos, pero si al final nos da la misma respuesta, pues esa será válida también. Entonces, como decía el compañero, otra manera de verlo, si yo sé que esta parte anaranjada es 1/3 de su distancia, pues trabajarlo con su otra parte, que va a ser 2 tercios de su distancia. El mismo resultado voy a tener que siendo 3. ¿De dónde salió este 1? Este 1 es esta parte que tenemos aquí, ¿ves? Que lo habíamos encontrado del ejercicio anterior, que va a ser 1/3 de 3. Si yo multiplico 1/3 por 3, me va a dar 1. Entonces, es ese 1 que sale ahí. Más 4 porque estoy apuntando hasta el punto D. Más, miren, la carga vertical, que va a ser 0.37 por su carga, por su distancia vertical, miren que va a ser 2 metros, menos, miren, fíjense bien, ¿ve? Perdón, más también la carga horizontal, que va a ser 0.93, y si actúa a la mitad de esta figura, va a actuar a la mitad de su altura, miren, que va a ser definido por 5. Y todo eso igualado a 0. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Dudas, jóvenes? No, ingeniero. Entonces, con eso encontramos el valor de esta reacción. Ya es cuestión de nosotros hacer el despeje. Miren. Solo les voy a pedir voluntariamente que me den el valor de esa reacción. Y entre todos comparemos que así dé este valor. 4.6 me dio a mí, ingeniero. 4.6. Vamos a ver, 0.5 por 3 por 10 por menos por ayúdenme a calcular ese valor, pues yo en eso estoy ahorita, pero ya es cuestión de cada quien poder verificar ese valor. Yo hago mi parte desde este lado de la de la computadora. Sería entonces 14.5 por
más 0.93 por 5 entre 16. No sé si estamos de acuerdo todos. Creo que concuerda con lo que dijo el compañero. A 4.55 kilonewton. Todo ese procedimiento, miren, tiene que plantearlo a la hora de estar haciendo el examen para dar fe que sí se hizo, sí se calculó el valor. Todavía tenemos minutitos, entonces planteemos de buena manera las reacciones en el otro extremo. Como les digo, esto en los otros ejercicios que vamos a plantear ya va a ser ya dato dado, ya va a ser cuestión de cada quien tomarse el tiempo de calcularlo para estudiar. En la evaluación tiene que calcularla sí o sí, pero para efectos de los ejercicios en clase ya van a ser datos ya calculados. El MA sería entonces, voy a tener entonces la RD multiplicada por su brazo hasta el punto A, que va a ser 12 más 4 positivo. Miren. Voy a girar esta hora. Sumatoria de fuerzas, ingeniero. También, pero yo lo aconsejo dejar la sumatoria de fuerzas para comprobar que esté bien calculado. Porque tenemos que, en estos ejercicios que son tan largos, tenemos que comprobar que está bien calculado lo que acabamos de hacer. Si no, se puede convertir en un planché. Entonces, yo les doy el consejo que se tomen su tiempo en calcular bien estas reacciones para que podamos ver en qué estamos fallando. Y 3 cabezas piensan mejor que una, entonces van a tener esa bonita oportunidad de compartir, de chistear y de ponerse a trabajar en estos elementos. Va a ser entonces, miren, esta fuerza que vale 0.93 multiplicado por su distancia, que es 2, miren, positivo porque va en contra de las manecillas del reloj, menos, miren, 0.37 por su brazo, miren. El brazo, la distancia horizontal desde aquí hasta el punto A va a ser los 2 metros que tengo aquí. Aquí tengo mal este 0.93, es 0.93 por 5 menos 0.37, que es esta fuerza vertical, miren, por su distancia hasta el punto A, que sería 2 más 12. ¿Qué otra fuerza? La carga triangular, miren, menos porque actúa en forma de las manecillas de reloj, medio, multiplicado por la carga, multiplicado por la distancia a la que actúa, multiplicado por su brazo. Otra vez va a ser ese 1, que es 1/3 de 3, más la distancia desde aquí hasta el punto A. Si no me equivoco, son 9. Menos, esta vez no se me olvidó, miren, la carga puntual de 1 kilonewton por su distancia hasta el punto A, que vale 6. Menos la distancia de este triángulo rectángulo, que va a ser igual a la distancia distribuida por la distancia que actúa el rectángulo por su brazo hacia el punto A, que va a ser 1.5. O si lo quieren ver de una manera humilde, 3 entre 2. ¿Qué más actúa? Miren, la carga triangular, entonces va a ser, actúa a favor de las manecillas de reloj, entonces es negativa, medio, multiplicado por la carga triangular, que es 1, por la carga, perdón, por la distancia, que es 10, por su brazo hasta el punto A,
como decía el compañero, ya tengo esta parte, tengo esta parte anaranjada que es 3.33. Si no me la quiero complicar, solo digo 2/3 de 10 o hago esto que estoy planteando aquí, 10 menos 3.33. El mismo elemento voy a llegar, todo eso igualado a 0. Entonces vamos a encontrar el valor de esa reacción. Si hacemos ese valor, miren, nos va a quedar lo pueden hacer en calculadora, lo pueden hacer en una calculadora en la web, cualquier método para poder hacer ese despeje. Ya no es temática de la mecánica, perdón, del análisis estructural encontrar ese valor. Te lo vamos a quedar aquí, miren. Para el lunes van a traer ya hecho el valor de esa reacción y la comprobación para que avancemos en el ejercicio y podamos entrar de lleno ya a la temática de diagramas de cortante y momento, en marcos rígidos. Si lo quieren estudiar por su cuenta, miren, está en el libro de Hibeler, en capítulo, si no me equivoco, en capítulo 4, para que lo vayan visualizando. No es nada difícil el método. Si es largo el método, porque hay que estar planteando bastantes momentos, bastantes ecuaciones, pero es fácil una vez agarrándole el contenido. Te les deseo lo mejor, un feliz fin de semana. Los vemos el lunes si Dios quiere y disfruten el día. Somos ingenieros y debemos de hacerlo notar en el mundo. Después de los doctores y de los primero están los científicos, de ahí están los doctores y de ahí seguimos los ingenieros, que somos los que transformamos al mundo con nuestras obras. Entonces, espero que disfruten la jornada que les tienen preparado la directiva del campus. Igualmente los de San Pedro, si tienen alguna actividad que se pueden involucrar a los compañeros de aquí de la clase, pues bienvenido sea, la pueden publicar también. Ya depende de cada quien su disposición de tiempo y su tiempo de recreación que tenga. Lo importante es compartir porque algún día los vamos a ver en eventos. Los ingenieros civiles se reúnen en conferencias. A veces el Colegio de Ingenieros Civiles hace conferencias y ahí se vuelve a reunir uno ya graduado, ya cada quien, como dicen, su rollo, con su familia, con sus proyectos. Ustedes son bonitas esos convives. Ustedes no piensen que solo aquí en la clase los vamos a ver, si más adelante los vamos a ver también, ya sea en los proyectos o en esas conferencias, como les digo. Ustedes disfruten el día y les deseo lo mejor. Gracias. Igual. ¿Puede poner la diapositiva anterior, porfa? Ya, Inge, gracias.